Paz y gracia a cada uno de ustedes. Para mí es un grato honor poder estar por aquí y compartir con ustedes este tema tan interesante acerca de las diferentes formas de decir ídolos en el hebreo bíblico. Este material lo hice pensando en mis estudiantes de la Escuela de Hebreo Beit Ivrit, la Escuela de Hebreo Beit Ivrit, y otros estudiantes que dan el hebreo bíblico como materia de la licenciatura de teología. Y quiero compartir este tema para edificarlos y también para mis seguidores de YouTube. Y como dije anteriormente, ¿cuáles eran las diferentes formas de decir ídolos en el hebreo bíblico? Y es que en el hebreo bíblico existen varias formas o matices para decir ídolos. Y desde una distinción teológica tiene un lenguaje como despectivo y polémico en contra de la idolatría en el mundo antiguo. Por ejemplo, vamos a ver diferentes términos. Uno de ellos es la palabra pesel, que significa imagen tallada, escultura, generalmente de madera o piedra. También tenemos la palabra masejá, que es una imagen fundida, refiriéndose a un ídolo de metal, especialmente en oro. Y tenemos la palabra gilulim aquí, que significa también ídolos que son detestables. Literalmente puede tener la idea de cosas repugnantes. Sin embargo, ahora vamos a ver los diferentes contextos o diferentes versos bíblicos donde aparecen la palabra para ídolo Pesel, Masejá y Gilulim. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de Éxodo, verso 20, capítulo 20, disculpen, verso 4, hablando de Pesel como una imagen esculpida por un artesano. Cuando Dios le dice al pueblo mediante Moisés, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La palabra que usa aquí es lotahaseleja pesel, la expresión que significa no te hará imagen, pero pesel alude a una imagen que ha sido tallada por un artesano, pues viene de la raíz hebrea pasal, que quiere decir cortar, esculpir y labrar. Y hace referencia a la labor hecha por un especialista en artesanía de ídolos. Otro contexto bíblico donde encontramos esta palabra, la segunda palabra que es masejá, que tiene que ver con la imagen fundida de un metal. Por ejemplo, en Éxodo 32:4 dice, hablando él, refiriéndose a Aarón, los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Dice en hebreo, Vayikach miyadán, Vayatzar oto, Bajeret, Vaya a Sehu, Egel, Maseja. Por ejemplo, esa palabra que dice Egel, Maseja se refiere a un becerro, como dice aquí, un becerro de fundición. Entonces, esta imagen que usted ve aquí fue algo similar a lo que hicieron en el desierto, en el monte Sinaí, un Egel Maseja, o sea, un becerro de fundición. Entonces, un ídolo fundido en forma de becerro. Pues de masejá viene masejot, que quiere decir fundiciones o ídolos de fundición. Este término es interesantísimo, que es gilulim, que se refiere a un ídolo repugnante. Deuteronomio 29:17 dice, y habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Es interesante acá porque en el hebreo dice, Batiru et chikutsehem, han visto sus abominaciones. Esa palabra para abominaciones aquí usa la palabra shikutz,
que significa ídolo, abominable. Por eso se tradujo muy bien en la Reina Valera, abominaciones. Esa era la forma en la cual el pueblo veía los ídolos y a cada ídolo le ponía un nombre que aludía a una expresión despectiva. Por ejemplo, Chikutsehem, abominación y Shikut, ídolo abominable. Y después dice Beet Gilulehem, y los ídolos. Dice de madera, por ejemplo, ídolo, esa palabra ídolo es Gilulín, que se puede traducir como un ídolo, pero ídolo repugnante. ¿Por qué repugnante? Porque hay un juego de palabras con esa expresión Gilulín, que viene de la palabra galal, que quiere decir estielco, heces fecales. Entonces, Gilulín está refiriéndose como con ese juego de palabras. Oh, estos ídolos son Gilulín, o sea, galal. ¿Qué quiere decir eso? Heces fecales, o sea, es como una bola de estiércol. Entonces, el pueblo de Israel en el antiguo mucho con la palabra ídolo y tenía diferentes matices despectivos como diciendo, haciéndole entender al mundo antiguo eran vanidad. Por ejemplo, hay una palabra para ídolo que es Hebel y la palabra vanidad, algo ilusorio, y así lo llamó. O sea, esos ídolos son vanidades. En este contexto, está hablando de Gilulín, o sea, ese ídolo es repugnante, tan repugnante como el estiércol que sale de una persona o de un animal. Y esa era la idea que ellos tenían, ¿verdad? De los ídolos. Por eso hay diferentes matices en el hebreo bíblico para referirse a la palabra hebrea ídolo, en español ídolo, por ejemplo. Entonces podemos concluir que el hebreo bíblico no usa una sola palabra neutral para ídolo, sino que muchas expresiones buscan desacreditar la idolatría, como dije anteriormente, mostrando su inutilidad. Por ejemplo, la palabra elil, eh, de esa raíz, y elil significa inútil. O sea, para referirse a una persona inútil se dice la palabra elil, mostrando que esa persona en el momento de realizar un trabajo es deficiente y así es considerado incapaz e inútil. Entonces, podemos ver cómo cada palabra para ídolo expresa como esa expresión polémica, despectiva a la práctica de la idolatría. Segundo, se referían a su carácter repugnante. Por ejemplo, Gilulín, que lo dijimos, eh, viene de la palabra galal. Usan un juego que galal en hebreo es excremento, heces fecales. Y tercero, a su fabricación humana, masejá, que es la fundición de un metal para hacer un ídolo como el Egel masejá, el becerro de fundición de oro. En conclusión, ellos, con los nombres que le pusieron en la Biblia a la palabra, que en castellano nosotros tenemos ídolo, que pues es una palabra neutral, claro, que se refiere a algo que está en el lugar de Dios. Ellos lo que le están diciendo al pueblo bíblico que estaba alrededor de ellos, oye, la idolatría es elil, o sea, inútil, pero también gilulín, que quiere decir ídolo, es repugnante, pero también masejá, que es una obra hecha por un hombre. Entonces, es vanidad, Hebel, y así sucesivamente utilizaban el término para ídolo y cada matiz traía una realidad que confrontaba la concepción, la cosmovisión y la ideología de los pueblos que eran idólatras, que se seguían a los Elil, la inutilidad, a los Gilulín, a la repugnancia y a la Masejá, obra hecha por manos de hombres. Así que esta ha sido esta, vamos a decir, masterclass o esta sección para que los estudiantes de hebreo y los interesantes en ver cómo el mundo antiguo veía ciertas terminologías puedan ser edificados. Gracias por estar hasta el final. Si te ha gustado, dale like, activa la campanita y comparte este video para que más contenido como este le llegue a diferentes personas en diferentes partes del mundo.